Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame
Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga. Gracias le doy al Señor porque me permite estar aquí con ustedes para compartir su santa y bendita palabra. Y le doy la gloria al Señor porque pues nos permite estar aquí en este inicio de semana y poder seguir aprendiendo más de Él, seguir conociéndole más y seguir cada día viviendo una vida que a Él le agrade, que a la final eso es lo más importante. Bendiciones a todos los que nos están oyendo en estos momentos, aquellos que han sacado el espacio dentro de su tiempo para poder escuchar esta enseñanza de hoy, y la gloria sea para el Señor aún para aquellos que después sacarán el espacio para escuchar la grabación. Le doy gloria al Padre por su vida, gloria al Padre por la congregación donde estoy, gloria al Padre por nuestro pastor, por los líderes de la congregación, por cada hermano que se dedica a enseñar la palabra dentro de la congregación. Gloria al Señor por cada matrimonio, por cada joven, y la gloria sea para Él porque él nos ha unido, Él nos ha mantenido unidos, y así lo será para gloria de su nombre. Amén. Entonces, mis hermanos, ya hoy vamos a tomar la segunda parte del capítulo 11 de Mateo. La gloria sea para el Señor porque Él nos permite mantenernos ahí unidos, Él nos permite mantenernos ahí firmes, y la gloria sea para Él porque Él es quien nos mantiene firmes. Amén. Él es quien nos mantiene firmes. Y la gloria sea para el Señor Todopoderoso. La verdad es que les pido que me ayuden en oración para poder ya como tal iniciar la enseñanza, y pues les pido que me acompañen a orar en este momento. Padre eterno, Señor, alabado es tu santo nombre, bendito eres tú, Señor, bendito eres tú, Padre eterno. Gracias, Señor, te damos por darnos la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí en este inicio de semana, poder estar aquí para compartir tu palabra, Señor. Padre, bendito eres tú y alabado seas tú por siempre, mi Rey. Gracias te doy por este momento, te pido que hoy seas tú hablándonos, Padre. Llévate, Señor, toda palabra humana sabiduría, llévate toda vanagloria, Señor, para que seas tú siempre recibiendo toda la gloria y la honra. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor, y que yo solamente sea ese instrumento que tú uses, Señor, para hablar a tu pueblo, Señor. Bendito eres tú, Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Toma el control de cada persona, Padre, y que seas tú, Señor, glorificándote, Padre eterno. Alabado seas tú en el nombre amado de nuestro Salvador Yeshua, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Fíjense, aquí ya vamos a iniciar en el verso 11, porque vamos a compartir del verso 11 al verso 19 de este capítulo 11. Y pues vamos a ver a partir del verso 11 lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Fíjense, vamos a leerlo primeramente en la versión Reina Valera del año 1960. ¿Qué dice en esa versión? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí en estos versos hay muchas cosas por ver realmente, y eso lo vamos a ir analizando. De cierto os digo, ahora lo voy a leerlo en la escritura restaurada en el nombre verdadero. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Johanán Hatmabil. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos en el verso antes que ya nuestro Salvador está como que exaltando a Johanán pues, por su propósito, por lo que él viene a hacer, es preparar el camino para el Mesías. Dice, y sin embargo, el más pequeño en el Malhut Hashamayin, recuerden que es el reino de los cielos, el reino de los cielos, Malhut Hashamayin. Entonces dice, él es más el más pequeño en el Malhut Hashamayin es mayor que él. Dice, y desde los días de Johanán Hatmabil hasta ahora, el Malhut Hashamayin, o sea, el reino de los cielos, ha sido administrado por fuerza y ha sido oprimido, y personas insensibles han estado arrebatándolo a través de violencia. Dice el verso 13, todos los Nevin, o sea, todos los profetas y la Torah, o sea, la instrucción, lo que se traduce o mal traducido como ley, pero se tradujo así. O sea, y todos los Nevin y todos los profetas y la ley y la Torah
profetizaron en relación ¿a quién? A Johanán. Y si quieren recibirlo, él es aquel Eliyahu, o sea, Elías, que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ojo, aquí algo muy interesante en el verso 15. Y es que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, pues si yo tengo oídos, obviamente voy a oír. Pero ¿qué pasa? Debemos entender que esto es un hebraísmo. Y lo digo ahora, ¿por qué? Porque dentro de las preguntas no va a estar. Y quizás eso lo hemos visto, es como una expresión que vamos a ver mucho, mucho, mucho más adelante. De todas maneras la voy a ir recordando, pero como dice, que el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, obviamente yo tengo oídos, y si tengo oídos, pues oigo. Es lo obvio, ¿cierto? Pero debemos entender que dentro de la concepción hebrea, ¿cierto? El oír no es solamente tener oídos para decir que oigo. El oír en hebreo tiene que ver con ¿cómo le explico? Como que con un oír, pero un oír inteligente, para que se entienda. Un oír inteligente, o sea, no es un oír que digo, ah, ya, yo oí, sí, ya. Hey, ¿tú te escuchaste esto? Sí, yo lo escuché, pero la pregunta es, ¿y lo entendiste? No, no lo entendí, entonces no lo escuchaste. Entonces, en el hebreo es así, o sea, en el hebreo, aquel que escucha es aquel que entiende, y si entiende, obedece. En nuestro español no. Para nosotros hoy el que oye, pues oye, ya lo escuchó, aunque no entendió, pero escuchó. Pero no, desde el hebreo no, desde el hebreo si tú oyes es porque tú entiendes, y si entiendes es porque tú obedeces. Pues es que nuestro Salvador dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pocas palabras, el que tiene oídos para oír, o sea, si tú tienes oído, tú no solamente vas a oír, tú vas a entender, tú vas a captar y tú vas a obedecer. Pues es que el Señor dice, escucha Israel. Ese escucha Israel no quiere decir, ah, Israel está escuchando, sí, estoy escuchando, sino que entiende Israel, obedece Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Ah, sí, yo lo escuché, pero lo entendiste. Si no lo entendiste, entonces nunca lo escuchaste. Esa es de la percepción hebrea. Por eso es muy importante entender esa frase. Desde esa percepción, porque si no, pues la pasamos por alto. Pero tenemos que entenderlo así. Y eso ya lo había explicado antes cuando expliqué la palabra oír en hebreo, que es la palabra Shema. Shema. Ahora bien, preguntas estos versos. Primera, vamos a entender el verso 11, muy importante. Segundo, ¿qué significa la expresión que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan? ¿Qué significa eso? Y también, ¿qué significa que todos los Nevin, o sea, todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan? Vamos a ver eso también. Entonces, primero, entendiendo lo dicho en el verso 11. ¿Qué dice en el verso 11? Dice lo siguiente. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén. Yeshua, en la primera parte de este verso, honra a Juan ante todos, dando a entender que es Juan de los más importantes nacido de mujer, ya que era Juan quien habría de preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Recuerden que ya desde versos anteriores, ya eso lo vimos en el domingo anterior, ya nuestro Salvador viene hablando de Juan, o sea, de quién es Juan, de lo importante que es Juan, y empieza a resaltar todas esas cosas de Juan a las personas. Y aquí en el verso 11 lo continúa haciendo. O sea, dice que entre los que nacieron de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan. Lo está diciendo nuestro Salvador. Y al finalizar el verso dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Claro, porque en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? El que es pequeño, ¿cierto? El que es pequeño en dónde? En el reino de los cielos. Juan el Bautista era visto en poco en su época, pero pero para lo que el mundo es algo pequeño e insignificante, para el reino de los cielos es lo más grande y valioso. Nuestro Salvador confronta al pueblo por no recibir al enviado de Dios, tratándolo como alguien pequeño. Pero Yeshua les deja claro que el más pequeño para el mundo es el más grande para el Padre eterno. Amén. O sea, recordemos, y eso lo vamos a ver ahorita en los siguientes versos, cómo el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús, nuestro Salvador, Yeshua, no era aceptado por muchos. Y nuestro Salvador va a empezar a confrontar. De hecho, en el siguiente domingo vamos a ver cómo él empieza a confrontar a diferentes ciudades.
ciudades donde él había hecho milagros. ¿Y por qué las confronta? Porque dice, ¿cómo es posible que yo habiendo hecho tantos prodigios aquí, tantos milagros, tantas cosas, ustedes no crean en el mensaje? Porque recuerden que los milagros eran una muestra, una prueba de que el que estaba ahí era el Mesías prometido. Y el Espíritu Salvador va a soltar porque él ve que no están obedeciendo el mensaje de Juan, ni el mensaje de Yeshua. Y pues como no lo están obedeciendo, él empieza a exhortar. Y ahí se encuentra con un grupo de personas que no están respondiendo de manera positiva al mensaje de Juan. Y los empieza a confrontar. Le empieza a hablar lo importante que es Juan, qué es lo que vino a hacer Juan. Y le empieza a decir que si para ellos Juan es el menor, para el Señor es el mayor. Amén. Entonces, mis hermanos, no se trata de cómo el mundo nos ve, sino de lo que somos en el reino de los cielos para el Señor. O sea, esto aquí no se trata de cómo el mundo nos vea, la verdad. Y no nos debe preocupar mucho el hecho de cómo el mundo nos vea. Lo que nos tiene que importar es cómo nos ve el Padre Eterno a nosotros. Si nos hacemos pequeños, Él nos hará grandes. Pero si nos queremos exaltar y hacer grandes, Él nos va a humillar y nos va a hacer bastante pequeños. O sea, aquí debemos entender, mis hermanos, primeramente que no se trata de nosotros. ¿Sabes? Que nada se trata de nosotros porque yo sé que todos aquí somos testimonio de que cuando más nos hemos humillado delante del Padre es cuando más el Señor nos ha exaltado, ¿cierto? Pero cuando nos queremos engrandecer con nuestra fuerza, ahí el Señor nos humilla. Entonces, que el mundo nos vea pequeños no importa. Que el mundo nos vea pequeños porque obedecemos los mandamientos del Señor, no importa. Que el mundo nos vea pequeños, diga, es que ustedes son unos legalistas, que ustedes esto, no importa. Porque delante del Padre sabemos lo que somos. Y tenemos que mantenernos así, sencillos como la paloma, pero astutos como la serpiente, como lo dijo el Señor en el capítulo anterior. Entonces, esto a mí me enseñó, este verso me enseñó, más allá de entenderlo, me enseñó que no nos debe preocupar como nos ve el mundo. Y lastimosamente así nos pasa, y lo digo por mí. Muchas veces estamos más pendientes a lo que diga el otro que a lo que dice el Señor de nosotros. Entonces, es analizar nuestra vida, mis hermanos, y ver qué estamos haciendo más para querer agradar a los demás que para querer agradar al Señor. A veces en la supuesta flexibilidad o en la supuesta sabiduría estamos pecando. Porque ciertamente debemos ser sabios para llevar el mensaje, pero que esa sabiduría para llevar el mensaje no te lleve a alcahuetear el pecado o, o a ver la obediencia al mandamiento en poco, como que, no, pero hay que hacerlo con sabiduría, no, pero que esa sabiduría no te lleve a ti a desobedecer la palabra. Como dice el apóstol Pablo, si obedeciera a los hombres ya no sería siervo de Cristo, siervo de Mashiach. O sea, si queremos realmente obedecer a los hombres, créanme, no vamos a ser siervos de Mashiach, pero cuando vemos que el hombre se disgusta porque obedecemos, ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente estamos sirviendo a Mashiach, a Cristo. O sea, a veces por querer caer bien delante del grupo, pecamos, pecamos. Por eso debemos, o sea, que todos nos vean bien, bueno, es para analizar. Tal vez estamos haciendo las cosas bien, pero tal vez también puede ser el hecho de que nos ven bien porque cuando estamos con ellos, nos comportamos como ellos y no ven la diferencia, no ven el cambio, no ven el disgusto. Como que, ay, este es diferente. Como que, ay, este es diferente. Entonces ahí se disgusta a la gente, ¿cierto? Pero entonces tenemos que ver cómo estamos actuando. O sea, que, como lo digo, esa sabiduría no nos lleva a pecar. Esa sabiduría no nos lleva, bueno, más bien que la supuesta sabiduría, porque la verdadera sabiduría nunca nos va a llevar a pecar, ¿cierto? Porque que dice Proverbios, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. O sea, si realmente tenemos sabiduría, vamos a obedecer al Señor antes que a los hombres. Pero la falsa sabiduría, la sabiduría del mundo, muchas veces te quiere llevar a obedecer primeramente al hombre antes que al Señor. Pero aquí el Señor, con lo que ya venía diciendo de Juan, nos muestra de que Juan no era ese tipo de hombre. Recordemos que Juan está en la cárcel porque confronta a Herodes con su pecado. O sea, Juan no veía como que, ay, pero es el rey, ¿para qué decirle? Después me meto en problemas. No, Juan no tuvo que ver con eso. Juan confrontó el pecado y por eso estuvo en la cárcel. O sea que esto nos da a entender también de que el obedecer al Padre delante de los hombres quizás no puede traer del todo cosas buenas. Oye, pero qué bueno va a ser que tú estés en la cárcel.
Y por haber hecho eso, no, hombre, mejor no lo hago, ¿cierto? Pero mis hermanos, recordemos que nosotros vemos la vida a través de la lupa del Señor, a través del telescopio del Señor, que es su palabra. El mundo ve la vida conforme a su criterio del mundo, pero nosotros como hijos del Padre vemos la vida a través del Señor y su palabra. Entonces, si sabemos que eso va a ser para diferencias, pues ¿por qué nos tenemos que preocupar? Sencillamente obedezcamos al Padre y Él se encargará de nuestras vidas. Amén. Entonces continuemos. ¿Qué significa la expresión que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan? ¿Cuántas veces no hemos escuchado enseñanzas sobre este verso, cierto? Pero bueno, vamos a ver lo que realmente quiere decir. Obviamente, teniendo claro el hecho de que ustedes pueden opinar, pueden tener opiniones diferentes, en fin, o pueden verlo de una forma diferente y todo eso entra dentro del estudio, todo eso entra dentro del aprender, porque no estamos para decir esto es y de aquí para allá no hay más nada, no, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que yo estudié, ahora les dejo a ustedes para ver qué opinan sobre eso y así podamos aprender todos. ¿Qué dice el verso 12? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si no entendemos el contexto de ese momento, vamos a sacar este pasaje de contexto y por lo tanto haríamos una mala interpretación, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado o aún dicho que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos? Debemos esforzarnos para arrebatar el reino de los cielos. Pero la gran pregunta es, ¿qué significa arrebatar el reino de los cielos? Vamos a ver eso. Si nosotros observamos el contexto de este capítulo, nos daremos cuenta de que se está hablando de la gente que no recibió el mensaje de Juan el Bautista ni a Yeshua. Eso lo vamos a ver ahorita. Quizás dije Jacob, pero eso es donde lo vemos. Ahorita en los siguientes versos vamos a ver que el contexto se trata de eso. Aquí se le está hablando a personas que no han querido recibir el mensaje de Juan el Bautista ni de Yeshua. Entonces, ya teniendo eso claro que se le está hablando a esas personas, es que se llega a decir esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino en los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero ahora bien, veamos cómo otras versiones dicen este verso. Fíjense cómo lo dice la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, que está dentro de las 4 versiones que uso para el estudio. Dice, desde el tiempo de Johanán, de Juan, el que sumerge en agua hasta ahora, el reino de Yahweh sufre ¿qué? Violencia. Dice que el reino de Yahweh sufre violencia. ¿Y qué dice después? Los violentos están tratando de arrebatarlo. Dice que los violentos son los que están tratando de arrebatarlo. Y miren, fíjense cómo lo dice esta versión, que yo no la tengo dentro del estudio, porque dentro de las versiones griegas tengo a Reina Valera y tengo a Nueva Versión Internacional, pero no tengo a Dios habla hoy, que también es una versión griega. Y ojo, cuando digo con una versión griega, ¿a qué me refiero? A que fue traducido del griego al español, a eso me refiero. Y cuando digo que es una versión hebrea es porque fue traducido del hebreo al español. Pero fíjense lo que dice esta versión que fue traducida del griego al español. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. ¿Y se dan cuenta cómo cambia ya la forma de ver el pasaje? Porque aquí en la Reina Valera y aún la nueva versión internacional y muchas otras versiones nos dan a entender algo diferente. Pero ¿qué nos está dando a entender esta versión aún griega también? Dice que los que usan la fuerza son los que pretenden acabar con ¿qué? Con el reino de los cielos. Vamos a ver. Y fíjense cómo lo dice esta versión hebrea, que es traducido del hebreo al español. Fíjense que aquí está del lado izquierdo en hebreo y del lado derecho lo encontramos en español. Fíjense cómo se traduce al español desde el hebreo. Desde sus días hasta ahora, el reino del cielo ha sido ¿qué? Oprimido y los insensatos lo destrozan. El reino de los cielos ha sido oprimido y los insensatos lo destrozan. Sé que hay muchas versiones griegas que dan a entender que desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solamente la gente valiente y dedicada logra formar parte de él. Sé que hay muchas versiones como la traducción al lenguaje actual
que dan a entender eso, porque así es como se ha entendido el pasaje. Pero, aquí está el pero hay versiones tanto hebreas como griegas, como la que mostré, que es en el caso de la versión Dios habla hoy, que dan a entender que el reino de los cielos está siendo atacado por gente insensata y violenta que quiere acabarlo a la fuerza, aún habiendo gente que no acepta el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Que según el contexto, ¿cierto? Se le está hablando de la gente que no recibió el mensaje que Juan el Bautista y Yeshua habían predicado. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita vamos a recordar qué es lo que significa el reino de los cielos, porque para mí aquí está la clave. Pero recordemos el contexto es clave. El contexto de que no está hablando de que había muchas personas que no habían aceptado a Juan el Bautista y a Yeshua, no habían aceptado su mensaje. Entonces, claro, ¿qué está diciendo nuestro Salvador? Que los violentos, o sea, aquellos que no aceptan el mensaje, aquellos que no reciben el mensaje, quieren acabar con ¿qué? Con el reino de los cielos. Y eso lo da a entender tanto versiones griegas como hebreas. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta el contexto. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Y esto es un error que cometo yo, aún antes cometía bastante, ya le pido al Padre ya ha ido mejorando con la ayuda del Padre, pero yo sé que antes yo cometía bastante ese error y sé que muchos de nosotros también, de que veíamos un pasaje, o sea, veíamos un versículo y del versículo sacamos una enseñanza. Pero ¿qué pasa? Eso no es la escritura, esa no es la forma de estudiar la escritura. Yo para poder sacar una enseñanza, un versículo, debo entender todo el capítulo, todo el libro, entender de qué se habla, la problemática en todos sus contextos. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a enseñar algo que el texto nunca está diciendo. Voy a enseñar algo que el texto nunca está diciendo. O sea, en lo personal, para mí, desde el contexto, por eso digo, en lo personal, desde el estudio que yo hice, de la lectura que hice, de la investigación que hice, ya ustedes también tienen el derecho a investigar, a mirar, pero desde mi investigación, desde lo que estudié para la gloria del Padre, me doy cuenta, según el contexto, comparando versión con versión, tanto griegas como hebreas, tratando de irme más al original, llego a la conclusión, y esto lo vamos a ver ahorita, de que realmente de lo que se está hablando, no de aquellos que quieren alcanzar el reino de los cielos y con fuerza van y lo consiguen, no, sino que se está hablando de aquellas personas que están rechazando el mensaje, que no están obedeciendo el mensaje y que con violencia e insensatez quieren acabar con el reino de los cielos. Pero ahora bien, vamos a recordar qué significa el reino de los cielos, vamos a recordar, porque aquí también hay una clave fuerte para lo que estoy diciendo. Recordemos que el reino de los cielos es la constitución del Señor, lo que en otras palabras son sus mandamientos. Eso hay que tenerlo claro, porque si ya tenemos eso claro, va a ser más fácil interpretar el pasaje o no. Yo sé que va a ser mucho más fácil cuando entendamos lo que quiere decir la expresión el reino de los cielos desde la concepción del siglo I. Porque recordemos, para nosotros, pues quiere decir cualquier otra cosa. Pero en el siglo I quería decir una sola cosa y eso hay que saberlo y tenerlo claro. Entonces, ¿por qué el reino de los cielos o la expresión el reino de los cielos hace referencia a la constitución del Señor, lo cual son sus mandamientos? ¿Por qué? Porque en ese entonces el reino de los cielos, o sea, un reino, era un reino, ¿por qué? Porque tenía una constitución. Estaba el reino de Roma. ¿Por qué estaba Roma como un reino? Porque tenía una constitución. Si no tenían una constitución, no era llamado reino. Es lo mismo. Cuando se habla del reino de los cielos, ¿por qué el reino de los cielos? ¿Por qué el reino de Dios es un reino? Porque tiene una constitución que lo rige. ¿Y cuál es esta constitución que rige el reino de los cielos? Los mandamientos que el Señor ya estipuló. Entonces, cuando se habla de que los valientes, o sea, que la gente insensata y violenta busca arrebatar, ¿qué significa arrebatar? Quitar. Busca quitar el reino de los cielos. ¿Cuándo alguien busca quitar el reino de los cielos? Cuando no acepta el mensaje del reino de los cielos. En otras palabras, cuando no acepta los mandamientos del Señor, porque considera que no hay que obedecerlos. Ahí es cuando tú estás arrebatando el reino de los cielos. ¿Cuándo lo arrebatas? Cuando no aceptas el mensaje. Porque ¿qué significa arrebatar? Quitar. Arrebatar es quitar. Y si tú estás quitando el reino de los cielos, ¿qué estás quitando? Estás quitando la palabra del Señor. La estás dejando en poco. Ahora bien, vamos a continuar.
Y mirando el contexto de ese momento, nos damos cuenta que había muchos grupos que querían acabar a la fuerza con los mandamientos del Padre Eterno. ¿Y cuáles eran esos grupos? Vamos a ver, primer grupo, Roma, trayendo sus costumbres paganas al pueblo del Padre Eterno. Claro, Roma con sus muchas costumbres paganas estaba arrebatando el reino de los cielos. ¿Por qué lo estaba arrebatando? Porque estaban queriendo imponer sus costumbres paganas antes que lo que la palabra del Señor dice. La casa de Gilel y la casa de Shammai, dos de las grandes escuelas estudiosas de la palabra en ese momento, que imponiendo sus mandatos de hombre querían acabar a la fuerza con los mandamientos del Señor, cambiándolos por sus propios mandatos. Ahí encontramos otro grupo, ¿cierto?, que quería también acabar con el reino de los cielos. Obviamente este grupo para mí no malintencionado, para mí no fue malintencionado lo de ellos. Para mí, en lo personal lo digo, o sea, no voy a decir, uy, ellos querían acabar con los mandamientos. No es que ellos tenían una concepción errada del mandamiento y es lo que nuestro Salvador viene a corregirles, pero no era algo tan malintencionado como si lo era Roma. Entonces, que la casa de Israel y la casa de Shammai estaban haciendo mal, claro, porque estaban queriendo imponer sus mandamientos de hombres antes que los mandamientos del Señor. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Estaban arrebatando, estaban quitando el reino de los cielos, estaban quitando los mandamientos por querer colocar sus propios mandamientos. Entonces vemos otro grupo que estaba arrebatando el reino de los cielos. Y tercero, las diferentes personas que no creyeron en el mensaje de Yeshua y Juan querían acabar a la fuerza con el reino de los cielos. ¿Por qué querían acabar a la fuerza con el reino de los cielos? Porque no querían obedecer el mensaje el cual hablaron los profetas, el cual también estaba hablando Yeshua y Juan. Entonces, mis hermanos, en conclusión, a lo dicho en el verso 12, concluyo que este verso no habla de aquellos que con fuerza y valentía alcanzan el reino de los cielos, ya que la obediencia a los mandamientos no es algo que se logre por méritos humanos. Si tú vas a arrebatar el reino de los cielos, si hablamos de que yo alcanzo el reino de los cielos, quiere decir que tú estás alcanzando la obediencia a los mandamientos. Quiere decir que por tus propios méritos tú estás alcanzando, ¿cierto?, esa obediencia. Cuando esa obediencia no viene de parte de nosotros, sino del Padre Eterno. El Padre Eterno es quien cambia tu corazón y te dice obedece, y tú obedeces. Créanme, mis hermanos, yo no obedezco los mandamientos porque yo pueda obedecerlos. Yo lo obedezco porque el Padre cambió mi vida y me permite obedecerlo. Él me ha hecho una nueva criatura y por eso obedezco. Si no, créanme, no obedeciera nada. ¿Pero por qué lo hago? Porque el Padre primeramente me cambió. Entonces no es un mérito, no es algo que yo vaya a alcanzar. No es algo que yo alcance. Porque entonces, como dice el dicho, apaguen y vámonos. O sea, si es algo que yo alcanzo, si es algo que yo consigo, apague y vámonos. Porque sé que todos aquí somos testimonio de que si hoy por hoy obedecemos al Padre más, un poquitico más, es porque Él lo ha puesto en nosotros. Porque Él ha transformado nuestra vida. Y porque Él cada día nos va llevando de mejora en mejora. No es por nosotros, no son nuestros méritos, no es lo que hagamos, es lo que el Padre ya hizo por nosotros. Más bien creo que este verso se refiere, ojo, y creo no es porque simplemente se me vino a la mente, es porque ya hice el estudio antes. O sea, ya estudié, obviamente con mis errores, puedo tenerlos, yo sé que puedo tenerlos. Más bien creo que este verso se refiere a aquellos que no obedecen los mandamientos del Señor, aquellos que con violencia se niegan a obedecer la constitución del Señor y no dejan que se establezca el reino. La insensatez y la violencia es una característica opuesta a los del reino de Yeshua, a, a los del reino que Yeshua describe en Mateo capítulo 5, diciendo que las características del reino son los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los pacificadores, y este texto nos indica justo lo contrario de dichas características. Solo pensemos cuántas veces no hemos estado en violencia contra el reino de los cielos, negándonos a obedecer sus santos preceptos. Y esto, mis hermanos, aquí no se trata ay, pero ese es el hermano que está en violencia. Hay que orar por el hermano, no, mi hermano. Antes de orar por el hermano, primero analízate tú y mira en qué tú has estado en violencia para con el reino de los cielos. En qué te has negado a obedecer por la terquedad de nuestros corazones, por muchas cosas. Pero solo analicemos y pidámosles perdón al Señor, empezando por mí, porque lo digo por mí.
¿Cuántas veces no hemos infringido sus mandamientos? Y decimos, ah, no, pero es que eso ya no era para mí. Ah, no, pero yo para qué voy a obedecer eso. Es que ahora estamos en otro tiempo. Es que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca ha de pasar. Estamos para obedecer los mandamientos. Y este es un momento, mis hermanos, en el cual debemos analizar nuestra vida y decir, Señor, perdóname por las veces que yo he negado el reino de los cielos. Perdóname por las veces que yo he estado en violencia contra el reino de los cielos, porque me he negado a obedecer tus mandamientos. Ahora bien, fíjense, veamos cómo Deuteronomio 30, del 11 al 16, nos habla de esto. Fíjense, fíjense lo que dice Deuteronomio 30, del 11 al 16. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. O sea, los mandamientos no son difíciles. Los difíciles somos nosotros para obedecerlos. Somos bastante difíciles. Pero el mandamiento no es difícil. Aquel que diga que ese mandamiento ya no se puede cumplir, está diciendo algo en contra de la palabra. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Si se dan cuenta que en hebreo el oír tiene que ver con cumplir y nos los hará oír para que lo cumplamos. Claro, porque cuando tú oyes, tú cumples. Cuando tú oyes, tú obedeces. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Qué es la palabra? Los mandamientos. En tu boca y en tu corazón, para que los guardes, para que los cumplas. Mi hermano, los mandamientos no están muy lejos de nosotros, están en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo obedezcamos. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué es la vida? La obediencia. ¿Qué es la muerte? La no obediencia. ¿Pero a qué? A los mandamientos. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Qué es amar a Jehová? ¿Qué es amar al Señor? Es obedecerlo. Porque el que me ama guarda mis mandamientos. De eso es lo que está hablando Juan. Juan, cuando está hablando del que me ama guarda mis mandamientos, está haciendo referencia a Deuteronomio 30 y a muchos otros textos que hablan de lo mismo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Claro, cuando tú obedeces, tú amas. Cuando tú obedeces a tu mamá, tú la amas, ¿cierto? Porque tú la estás obedeciendo, tú le estás mostrando a través de tu obediencia que tú la amas. Pero si tú no la obedeces porque tú no la amas, el amor se demuestra, el amor no solamente se queda en palabras. Y eso hay que tenerlo claro. El amor al Padre se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? A través de la obediencia. Si tú no obedeces, tú no amas. Así de sencillo como eso. Pero así de complicado también para obedecer. Porque recordemos, mis hermanos, a la final es el Señor quien impone en nosotros el obedecer. Pero si ya tú conoces, obedécelo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Que hay que guardar los mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Entonces, mis hermanas, aquí nos damos cuenta de que realmente hay que obedecer los mandamientos. Y cuando los obedecemos, hacemos que el reino de los cielos llegue a la tierra. Porque hacemos que la Torah del Padre se cumpla. Amén. Obedezcamos los mandamientos, no son difíciles. ¿Será que ustedes realmente creen que el Padre nos va a colocar un mandamiento como para que nunca se cumpla? Entonces, ¿para qué no los va a colocar si nunca se va a poder cumplir? Al contrario, si nos los coloca es porque Él sabe que lo podemos hacer con su ayuda. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué nos impide obedecer? Nuestra cultura, nuestra, muchas veces esos conocimientos ya preconcebidos que tenemos de la Escritura que no nos permiten avanzar y conocer más. La palabra se explica por ella misma. Aquí nadie necesita como tal defender la palabra porque ella se defiende por sí misma. Ella se defiende por sí misma. ¿Recuerdan ustedes la tentación bueno, que es mal llamada tentación porque no es una tentación, es una prueba? La prueba que le hicieron a nuestro Salvador Yeshua. Hasatán le decía algo, pero ¿con qué se defendía nuestro Salvador Yeshua? Con la palabra, porque la palabra se defiende por ella misma. Y Satanás le estaba citando textos fuera de contexto, ¿cierto?
Pero nuestro Salvador, ¿qué hacía? Le respondía con la misma palabra, porque la palabra se defiende por ella misma, no se contradice nunca. Satanás, recuerdo que en una Satanás cita Salmos, pero nuestro Salvador le dice, pero mira lo que dice Deuteronomio. Eso quiere decir que Salmos no podía ir en contra de Deuteronomio. Así lo mismo. Pablo no puede ir en contra de Deuteronomio. Los evangelios no pueden ir en contra de Deuteronomio. Ni en ningún otro escrito el cual ya esté antes. No es que mira, Pablo aquí dice esto, pero mira lo que dice allá. Si tú me estás diciendo que Pablo acá dice una cosa y acá dice otra cosa, entonces Pablo es el que está mal. Porque ya la palabra ya está escrita. Es Pablo quien está yendo en contra. Pero no. Lastimosamente hemos mal interpretado a Pablo. Amén. Entonces, continuemos, mis hermanos. Ahora bien, ¿qué significa que todos los Nebín, o sea, los profetas y la Torá, profetizaron hasta Juan? Porque en el verso 6 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora bien, lastimosamente este verso sacado de su contexto ha sido mal interpretado, haciendo creer que la ley y los profetas llegaron hasta Juan y que después de Juan no hay que cumplir no hay que cumplir la ley ni los profetas. Pero todo eso iría en contra de todo lo dicho por nuestro Salvador anteriormente, en especial por lo dicho en el capítulo 5 cuando dice, o sea, si nosotros vamos a decir que la Torá, la ley del Señor y los profetas llegan hasta Juan y que ya después de Juan, pues ya para qué profetas y ya para qué ley, ya para que cada quien haga lo que quiera, pues que ahora viene otra ley. O sea, si vamos a decir eso, entonces estamos yendo en contra de todo lo que hemos aprendido antes. Porque todo lo que ha enseñado nuestro Salvador antes ha sido todo lo contrario, especialmente lo que dice en el capítulo 5. Vamos a leerlo. No crean que vine a quitar la ley. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Salvador. O sea, él te dijo, yo no vine a quitar la ley. O sea, que cualquier interpretación después que diga que la ley fue quitada es errónea. No pienses que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Valor. ¿Será que en estos días le hemos restado valor a la ley del Señor? Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley. O sea, nada va a ser quitado de la ley hasta que todo se cumpla. La pregunta es, ¿todavía existe el cielo y la tierra? Bueno, como todavía existe, todavía está la ley vigente, ¿cierto? Porque es lo que está diciendo nuestro Salvador. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo sucederá al que enseña a otros a desobedecer, pero el que obedezca a los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de los cielos. Más claro no puede estar. O sea, para mí más claro no puede estar. Hay que obedecer los mandamientos, son vigentes. Estamos para obedecer. Estamos para obedecer, no para decir esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Como, como lo veía una vez en una frase que dice que hoy los mandamientos del Señor se han convertido en el menú de restaurante de muchas denominaciones, las cuales a su placer y conveniencia escogen cuál sí y cuál no. Hoy los mandamientos del Señor se han convertido en eso, en el menú de restaurante de muchos. Este sí me conviene, este no me conviene. Este sí lo cumplo, este no lo cumplo. Y así lo digo por mí porque así también estaba y aún todavía lucho para obedecer los mandamientos, porque cada día luchamos por obedecer. Pero aquí ya no estamos en el punto de que, ¿será que sí, será que no? No, es que sabemos que hay que obedecerlo. Hay que luchar con uno para cada día obedecer. Pero ya no está como que la cuestión de que, ¿y será que sí hay que obedecerlo? ¿Será que no? No. Que los mandamientos son perpetuos y hay que obedecerlos. Amén. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿lo dicho por los profetas llega hasta Juan? ¿Será que lo dicho por los profetas llega hasta Juan? Y segunda pregunta, ¿los mandamientos del Señor había que cumplirlos hasta que llegara Juan y ya después de Juan nadie más debía cumplir los mandamientos? ¿Será que es eso lo que realmente se quiere decir? Bueno, vamos a ver. Primera pregunta, evidencia de que los profetas no profetizaron hasta Juan. Voy a mostrar una evidencia, solo una de muchas que hay en la escritura, pero solamente quiero mostrar una que muestra de que los profetas no profetizaron hasta Juan.
Isaías 62, 66 del 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. Aquí está hablando de cuando venga nuestro Salvador Yeshua, Jesús nuevamente. En los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes. Y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Dice el Señor que cuando Él venga a establecer su reino nuevamente, vamos a estar de Shabbat en Shabbat, o sea, de día de reposo en día de reposo adorándole, no de domingo en domingo. Ahí no dice eso. Dice que de día de reposo en día de reposo vamos a estar adorándole, amén. Vamos a estar adorándole de día de reposo en día de reposo. Entonces, esto es una profecía para cuándo. No que llegó hasta Juan, sino que estamos esperando que se cumpla. Cuando venga nuestro Salvador y esté el cielo nuevo y la tierra nueva, y estemos adorando de día de reposo en día de reposo. Esta profecía de Isaías, así como muchas de todos los profetas, no llegan solamente hasta Juan. Entonces, decir que los profetas profetizaron hasta Juan es mentira. Es mentira porque ellos no profetizaron hasta Juan. Ahora bien, segundo, los mandamientos del Señor había que cumplirlos hasta que llegara Juan y ya después de Juan nadie más debía cumplir los mandamientos. Falso. Porque entonces hoy todos estuviésemos haciendo lo que cada quien quiere. Pues ya para qué obedecer si la ley era hasta Juan. Ya la ley era hasta Juan, ya. Ya con Juan se acaba la ley. Falso. Falso sobre toda falsedad porque entonces Juan estaría negando lo que dice Salmos y lo que dicen todo anteriormente. Pero especialmente Salmos. ¿Qué dice Salmos 111 del 7 al 9? Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son que todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Para siempre, no hasta Juan, es para siempre. Los mandamientos del Señor son fieles, afirmados eternamente desde la eternidad y hasta la eternidad. Para siempre, no hasta Juan. Y si se está diciendo que hasta Juan llega la ley, entonces, chao Salmos. Y chao todo lo que dijeron los profetas. O sea, ahí sí que solamente Nuevo Testamento, o sea, Antiguo Testamento, pues ¿para qué? Pero no, mis hermanos, no podemos fragmentar la escritura cuando es una sola. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Entonces, los mandamientos son para siempre, pues para siempre son. No son hasta Juan. Entonces, la gran pregunta es, bueno, Jacob, pero entonces, ¿qué quiere decir eso, lo que dice en ese verso? Vamos a ver. Entonces, nos damos cuenta que aquí nos encontramos con otra mala traducción, porque veamos cómo dicen las versiones más antiguas. La Biblia Kadosh, israelita mesiánica, ¿cómo lo dice? Porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Yohanan. Referente a Juan, no hasta Juan. O sea que la versión original está diciendo, y eso lo vamos a ir ahorita porque vamos a ver más versiones. Dice que los profetas y la Torá y la ley hablaron, profetizaron. ¿De quién? De Juan. O sea que lo que Juan está haciendo ya está dicho desde antes. Y esto es lo que nuestro Salvador le está diciendo a aquellos que no creen. Ustedes no creen en el mensaje de Juan. Pero lo que está haciendo Juan ya había sido hablado antes desde los profetas y la Torá, que son los cinco primeros libros. O sea, lo que está haciendo Juan aquí ya está documentado y ya está dicho desde antes. O sea, es una defensa que está usando nuestro Salvador para decir, Juan aquí no es cualquiera. No, Juan aquí es aquel del cual los profetas y la Torá ya había hablado. ¿Y qué dice la escritura restaurada en el nombre verdadero? Que es la otra versión que también uso. Todos los Nevín y la Torá profetizaron en relación, ojo, en relación a Juan, sobre Juan, acerca de Juan. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia todo? Y fíjense cómo dice esta versión hebrea. Porque todos los profetas y la Torá hablaron acerca de Yohanan. Ahora bien, no solamente quiero quedarme en versiones,
sino que cuando yo busqué la palabra hasta, ahí, en ese capítulo en la Reina Valera, me apareció esta palabra, eos, que significa hasta, tanto, entre. Y fíjense, también significa hasta, tanto, entre, a, aún, ni, sin, todavía. Entonces, utilizaron la palabra hasta, se generó la confusión, porque claro, hoy, ¿cuántos no se usaron ese verso para decir que ya la Torá, o sea, la ley del Señor llega hasta Juan y que pues ya después de Juan ya para qué? Pero no, porque no usaron la palabra a y hubiese dicho, todos los Nevín y la Torá profetizaron en relación a o a Juan. Todos los Nevín y la Torá profetizaron a Juan, no hasta. Pero claro, utilizaron hasta. ¿Y qué pasó? Se generó la confusión. Pero tenemos que entender que esa palabra no solamente significa hasta, sino a todavía. Y en las versiones hebreas, las más antiguas, dice acerca acerca de Juan. Mi hermano, nos encontramos ante una mala traducción y por eso ahí encontramos las diferentes confusiones. Por eso es muy importante conocer el idioma, conocer el contexto, conocer de lo que se está hablando y conocer algo muy importante. La palabra del Señor no se contradice en nada. Si tú vas a decir que la ley llegó hasta Juan, entonces tienes que eliminar Salmos capítulo 11. Tienes que eliminarlo porque Salmos te está diciendo otra cosa diferente o no. Pero como sabemos que la palabra del Señor no se contradice en nada, entonces ahí la tenemos clara. Ahora vamos a ver estos últimos versos del 16 al 19. Dice, vamos a verlo en la nueva versión internacional. ¿Qué dice en esta nueva versión internacional? Vamos a leerlo. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Tocamos por los muertos y ustedes no lloraron. Fíjense que se parece que está hablando y le está hablando a esa generación. Y ¿con qué la puedo comparar? Pues se parecen a niños que están sentados en la plaza y que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. La sabiduría queda demostrada por sus hechos. O sea, sus hechos los están mostrando todo. Ustedes son una generación que no entiende, que no se les ha revelado el mensaje. ¿Y cómo lo dice la Biblia K2 israelita mesiánica? ¿A qué compararé la gente de esta generación? Ellos son como niños que se sientan en el mercado y gritan a sus compañeros. Tocamos música alegre, pero no quisieron bailar. Tocamos música triste, pero no quisieron llorar. Pero Johanán vino ayunando y no bebiendo. Y dicen, tiene un demonio. El Benhadán vino, o sea, el hijo del hombre vino, comiendo y bebiendo, vino libremente. Y así dicen, ajá, un glotón y un borracho, amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. Entonces fíjense que vino Johanán de una forma y no lo aceptaron. Vino nuestro Salvador y tampoco lo aceptaron. Pero mis hermanos, debemos entender algo. Y es que era porque era a propósito del Padre. Él le muestra a quien le quiere mostrar y a quien no le muestra. Nosotros no debemos pelear con algo que a nosotros no nos corresponde. A ellos no les correspondía entender en ese momento, pero probablemente más adelante sí lo iban a entender, pero no era el momento para entenderlo. Ahora bien, fíjense, vamos a entender lo dicho en estos versos, que ya tiende a ser claro, ¿cierto? Vamos a ver estos versos uno a uno a fin de lograr entender lo dicho en cada uno de ellos. En el verso 16 empiezan diciendo, más, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Yeshua, en estos versos, confronta al pueblo por no recibir al enviado de Dios y advierte sobre las consecuencias. Eso lo vamos a ver más adelante. A pesar que el Señor envió a Juan preparando el camino del Mesías, solo un remanente respondió. Pocos fueron los que reconocieron a Jesús. O sea, aquí nuestro Salvador va a empezar a exhortar, porque muchos no obedecieron el mensaje. Lo tomaron en poco, mis hermanos. Y empieza a exhortar. Dice el verso 17, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste.
os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí nos damos cuenta que el contexto de lo dicho por nuestro Salvador antes se trata de que muchos no aceptaron el mensaje de Juan y Yeshua. Aquí está, este es el contexto de lo que está hablando. Nuestro Salvador anteriormente, para poder entender lo dicho, era esto. Muchos no habían aceptado el mensaje, era una generación que no entendía, que no comprendía. Y ante la pobre recepción del pueblo es especial, en especial Galilea, donde Jesús hizo muchos milagros, el Señor profetizó contra tres pueblos, Corazín, Bethsaida y Capernaum. Y vamos a leer estos versos, pero en la próxima vamos a profundizar en ellos. Solo quiero que lo leamos en la nueva versión internacional. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mi hermano, cuando yo leía estos versos, yo, o sea, yo le pido al Señor algo en serio. O sea, yo le pedí al Señor de corazón. Yo le decía, Señor Padre, que lo que tú me has entregado a mí, yo lo sepa valorar. Y yo me esfuerce cada día por caminar conforme a la carrera a la cual tú me has encomendado. Porque mis hermanos, que el Padre nos libre, en serio les digo de corazón, que el Padre nos libre de que lo que Él nos ha entregado, nosotros lo echemos por basura. Nosotros lo tomemos en poco, nosotros lo despreciemos y no le demos el valor. Porque si nosotros lo colocamos en poco y no obedecemos el mensaje del reino, el cual Él nos ha dado para la gloria de su nombre, el castigo que Él nos dará por eso va a ser más grande que aquellos que no lo conocieron. Porque teniendo nosotros el privilegio de haberlo conocido, o sea, teniendo nosotros el privilegio de haber entendido el mensaje, no lo obedecemos. Por eso yo le decía, Padre, ayúdame de corazón a valorar lo que tú me has dado, a darle el valor que se merece, darle el valor a cada fiesta, cada Shabbat y obedecerlo para su gloria. Porque de no ser así, mis hermanos, castigo hay, castigo hay. Entonces, mis hermanos, yo le doy gloria al Padre por sus vidas, gracias le doy al Señor, porque sé que Él cada día nos ayuda a esforzarnos en gran manera por obedecer su palabra, por obedecer sus mandamientos. Sé que Él nos ha de ayudar y nos seguirá ayudando. Porque, pero mis hermanos, esforcémonos, en serio, esforcémonos, demos todo de nosotros cada día por vivir conforme al llamamiento que Él nos ha dado. Y por vivir para Él. O sea, ese sea nuestro anhelo, nuestro esfuerzo. Hoy estamos empezando una semana, pero tenemos que esforzarnos en todo lo que será de esta semana y en todo lo que resta de nuestra existencia en obedecerlo a Él. Porque que dice Salomón, el fin de todo discurso hablado es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque eso es tu todo. Entonces, temamos al Señor, obedezcámosle a Él, porque eso es nuestro todo. Para eso fuimos creados. Y le pido al Señor de corazón, es mi anhelo para con todos nosotros. Cada día vivamos conforme al llamamiento que Él nos ha dado y valoremos lo que Él nos ha dado. Valoremos. Démosle valor a cada cosa y esforcémonos por vivir agradecidos, por corresponder a ese amor tan grande que Él nos ha dado. Aun cuando sabemos que cada día fallamos, pero el que ama obedece.
Y el que ama se esfuerza porque ama. ¿Sí? Eso es el amor. Entonces, mis hermanos, les invito a que me acompañen a orar en este momento. Disculpen, hermano. Padre eterno, Señor, en esta mañana nos acercamos ante ti, dándote a ti la gloria, Señor, la honra, dándote a ti, Señor, la adoración y la exaltación. Gracias, Señor, te doy por darnos la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder estar aquí y aprender más de ti, de tu palabra. Ayúdanos a colocarla en práctica, Señor. Ayúdanos a cada día de nuestra vida, Padre, vivir conforme a ella, conforme a lo que ahí está escrito, conforme a lo que ahí está plasmado. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes a valorar lo que tú has hecho por nosotros, la cruz, en salvarnos, en enviar a tu único hijo a morir por nuestros pecados. Padre, yo te pido que nos bendiga a la familia. Ayúdanos como familia a estar unidos y a darte a ti la gloria. Bendice a esta familia, bendícela. Ayúdanos como familia a vivir solo para ti. Gracias por este hermoso día, Señor. Gracias porque nos permite iniciar esta semana aquí en tu presencia, Padre, hablándote, comunicándonos contigo y aprendiendo más de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a no, Señor, mi Rey, querer arrebatar el reino, a no querer ser desobedientes, sino a cada día esforzarnos por ser obedientes a tu palabra. Bendito eres tú, Padre. Guarda la congregación. Pido que bendigas la vida de nuestro pastor, su familia. Padre, yo te pido que nos ayudes, Señor. Congregación. Alabado eres tú, bendito es tu santo. Yo te doy gracias por este día. Guarda a cada hermano, guarda a cada matrimonio, guarda a cada uno de ellos. Ayúdanos como congregación a estar unidos. Bendice a cada persona que nos está escuchando y alabado sea tu nombre. Momento más lo que será esta semana, Padre, y que todo lo que hagamos para tu gloria en el nombre amado de nuestro Yeshua Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Le doy gloria al Padre por sus vidas. Y bueno, ya saben, les esperamos el día miércoles con el estudio de nuestro hermano José Alfredo. Ahí estamos a las 6:30 aprendiendo más. Él está haciendo todo el recorrido con el Antiguo Testamento, con lo que se llama Antiguo Testamento, pero que realmente es llamado Tanat. Él está haciendo ese recorrido y la gloria sea para el Señor por su vida. Yo sé que el Señor le está guiando y le está ayudando a poder hacerlo. Bendito sea el Señor. Y ya saben, el día sábado, el día del Señor, el Shabbat, el día santo, el día Kadosh, el día apartado. Ese día estamos con nuestro pastor en la mañana, conociendo más, está compartiendo temas abiertos. Y la verdad es que le damos gloria al Señor por su vida, porque pues todos sabemos la gran bendición que ha sido nuestro pastor para cada uno de nosotros. Y también pues ese mismo día, ese mismo Shabbat, ya cerrando con ese broche de oro, estamos con nuestro hermano Fede compartiendo las parashá. Y la verdad es que ha sido de gran bendición. La gloria sea para el Señor por nuestro hermano, porque la verdad es que yo he sido edificado en cada enseñanza. En cada enseñanza de mis hermanos, yo he sido demasiado edificado y le doy gloria al Padre por sus vidas. Entonces, mis hermanos, ya saben, ahí estamos, tenemos toda una semana para día a día dedicarnos al Señor, pero también para día a día como congregación escucharnos y edificarnos unos a otros. Entonces ahí los esperamos. El Señor les guarde, les bendiga. Tengan una muy buena semana, un buen inicio de semana y que todo lo que hagamos sea para gloria al Padre Eterno. Recuerden, esforzarnos cada día por obedecer sus mandamientos, que es lo más importante. Alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Padre, alabado sea Él por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Bendito sea su nombre por siempre. Amén. Entonces, mis hermanos, bendiciones a todos. Estamos hablando. Shalom, shalom.